bienvenidos a nuestro espacio de Doctor Responde. Hoy nos acompaña la doctora Angélica Gómez, que nos va a hablar sobre migraña, en qué momento buscar al especialista. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, muchas gracias por este espacio para poder compartir con la comunidad y pues espero poder resolver algunas de las inquietudes que surgen alrededor de la migraña. Doctora, previamente nuestros seguidores nos han enviado algunas preguntas a través de nuestras redes sociales, de Facebook e Instagram. Entonces vamos a iniciar con la pregunta de Yamilet Galvis. Me dan dolores de cabeza en el lado derecho, en ocasiones cambian de posición, pueden durar hasta una semana puedo durar con el dolor, pero no he sido tratada profesionalmente. ¿Debo acudir al médico? Bueno, la migraña es un tipo de dolor de cabeza. Digamos que el término médico para denominar los dolores de cabeza es cefalea. La migraña es un tipo de cefalea primaria, quiere decir que no se debe pues, a unas causas estructurales como por ejemplo tumores, aneurismas, sino que tiene pues, una fisiopatología distinta que ya la vamos a mencionar más adelante, en la cual pues, los dolores de cabeza suelen ser hemicráneos, pulsátiles, como si tuviera el corazón dentro que palpitara, sensación de náusea, vómito, intolerancia a la luz, al ruido, y que pues yo no lo puedo explicar por una causa distinta. Cada dolor de cabeza y cada paciente debe ser individualizado, es decir, hay que mirar en qué momento empezó los dolores de cabeza. Usualmente cuando el dolor de cabeza se vuelve crónico, los síntomas vagales como náusea, vómito, fotofobia, sonofobia, intolerancia a la luz o al ruido suelen disminuir y suele generar un dolor de cabeza que en ocasiones suele ser diario, como en el caso de la paciente que nos está preguntando, y que incluso a veces puede cambiar o puede variar o puede acompañarse a otros tipos de dolores de cabeza primarios como la cefalea tipo tensión. Entonces yo les sugiero que sí es importante consultar, valorar si han habido cambios en el tipo de dolor de cabeza y pues si ya llega a ser como tan permanente e incapacitante, valdría la pena que se pudiera iniciar un tratamiento profiláctico. Los tratamientos profilácticos le sirven más o menos al 40% de las pacientes que tienen dolores de cabeza, pero menos del 10% de los pacientes lo reciben, y precisamente pasa por esto, porque realmente la gente no consulta o simplemente se le da el manejo en ese momento, el manejo agudo, y no se instaura un manejo profiláctico. Tenemos una pregunta de Claudia Paola Valencia desde Instagram. Nos pregunta: ¿la migraña debe tener un diagnóstico como tal y tratamiento o solo se controla cuando se padece? La migraña tiene múltiples causas y por esta razón digamos que no tiene una cura específica. Sin embargo, existen dos tipos de tratamiento: un tratamiento que es sintomático, que es en el momento en que a mí me duele la cabeza, escojo un analgésico específico dependiendo del tipo de dolor, de la intensidad del dolor, de la frecuencia del dolor de cabeza, y un tratamiento que es profiláctico, como lo mencionábamos en la pregunta anterior, en el cual se instaura un tratamiento como en cualquier enfermedad crónica, como la hipertensión o la diabetes, en el que se da un tratamiento para todos los días durante un tiempo determinado, 3 meses, 6 meses, un año, de acuerdo a la mejoría del paciente, y lo que hace ese tratamiento es disminuir la frecuencia y la intensidad con que se dan los dolores de cabeza, y hay algunos pacientes pues que sí quedan libres de dolor la mayor parte del tiempo. Adriana López nos pregunta: ¿es normal que me dé migraña durante mi periodo? En ocasiones existe la posibilidad de que la migraña pueda relacionarse con el ciclo menstrual. Nosotros la denominamos migraña catamenial, y pues también tiene un tratamiento específico para este tipo de dolor de cabeza. Sin embargo, pues como le comento, habría que ver si tiene dolor de cabeza que no sea solamente en los días del periodo menstrual, que podría estar también con un manejo profiláctico, o que simplemente se puede instaurar un tratamiento específico durante el momento del ciclo menstrual. Sin embargo, pues todos los pacientes deben ser individualizados como les menciono, y pues mencionar aquí un tratamiento que podría ser generalizado quizás
no es lo más oportuno. Los pacientes hay que valorarlos, mirar qué efectos adversos pueden tener los medicamentos, qué patologías concomitantes tienen, para poder escoger un medicamento profiláctico que les sirva para el dolor, pero que no vaya a empeorar otras condiciones de salud. Yolanda Troches nos pregunta desde Facebook, desea conocer los síntomas que diferencian la migraña de la sinusitis. Bueno, la sinusitis es un dolor que es predominantemente frontal. Usualmente hay dolor a la palpación en los sitios donde se ubican los senos maxilares y los senos frontales. Es un dolor de cabeza que usualmente se acompaña de congestión nasal y de lo que nosotros llamamos un escurrimiento posterior, pues la sensación de que hay dilución de moco de forma permanente. La migraña es como ya habíamos mencionado, un dolor de cabeza en el cráneo, tipo pulsátil, asociado a náusea, vómito, fotofobia, sonofobia, dura más o menos entre 4 y 72 horas, suele ser episódico. Y Rosas 669 nos pregunta desde Instagram, ¿la migraña tiene cura? Como les mencioné, la migraña tiene múltiples fisiopatologías, entre ellas pues existe una predisposición genética, hay una disfunción del sistema trigémino autonómico que es quien nos da la sensibilidad de la cabeza y los vasos sanguíneos, generando vasodilatación y vasoconstricción, digamos en tiempos diferentes del estadio de la migraña. Y también hay unos cambios en los neuroquímicos que son locales, que son péptidos que prolongan el dolor de cabeza. Por esta razón, digamos que se han puesto muchas teorías acerca de las posibilidades fisiopatológicas de la enfermedad, y lo que los medicamentos hacen es tratar de disminuir la severidad con la que se presentan los ataques y disminuir la frecuencia con la que se presentan. Sin embargo, pues no existe un medicamento que sea del todo curativo. Tenemos en la actualidad medicamentos que son de última generación, que son ya un poco más específicos para la migraña, que son medicamentos que los conocemos como anticuerpos monoclonales. Algunos de ellos están pues próximos a salir en pruebas pues de estudios experimentales, y hay otros que pues ya están aprobados por la Federación de Drogas en el mundo. Tenemos una pregunta de Mónica Andrea Morales desde Facebook. ¿Cuál debe ser el tratamiento de la migraña en personas alérgicas a los AINES? Bueno, por eso digamos que el tratamiento debe ser específico, ¿sí? en cada paciente. El tratamiento de la migraña de forma aguda, pues se debe individualizar, y si yo tengo pacientes pues, que son alérgicos a los AINES, puedo utilizar medicamentos como el acetaminofeno, medicamentos combinados con acetaminofén más cafeína. Sin embargo, es importante que estos pacientes que tienen alergias a los medicamentos consulten al especialista, porque lo más probable es que un medicamento profiláctico que reduzca la cantidad de episodios al mes, pues van a disminuir ostensiblemente el consumo de analgésicos alrededor del mes, de la semana, y también pues van a disminuir el riesgo de que el paciente se enfrente a la necesidad de tomar un analgésico que pueda poner en riesgo su vida. Tenemos una pregunta de Ana Perdigón, y está relacionada con el consumo de alimentos. Ella dice que le da migraña cuando consume chocolate. ¿Es normal que la migraña pueda ser consecuencia del consumo de algunos alimentos? Bueno, en el tiempo pasado, digamos que los pacientes con migraña se les decía que se restringieran en la mayoría de los alimentos, especialmente las bebidas oscuras como el café, el té, el chocolate, los enlatados, las bebidas que también eran amarillas o rojas, los alimentos de paquete. Sin embargo, pues a lo largo que han pasado los años nos hemos dado cuenta que cada paciente puede identificar alimentos que potencialmente puedan desencadenar el dolor de cabeza. Digamos que esto es algo que lo hace en sí el paciente, como la persona que nos está escribiendo, que ella ha identificado claramente que el chocolate puede generar como desencadenante, pero eso no pasa en todos los pacientes, y lo que nosotros pues le sugerimos a los pacientes es hacer un diario de cefalea, qué es lo que yo como en la semana, cómo son mis crisis, cómo tiene el comportamiento antes y después del dolor, que permita como identificar estas posibilidades de tener desencadenantes claros como el ejercicio, como el vino tinto, los quesos
pesados, pero pues es individual en cada paciente. No podemos restringir a todos los pacientes los alimentos porque existen pacientes con migraña que no tienen ningún desencadenante con el chocolate. Tenemos una pregunta de Miguel Quejada desde Facebook. Buenas tardes. Posterior a una trombosis de seno sigmoideo parcialmente recanalizado, ¿la migraña puede desaparecer o el dolor va a ser constante? Muchas gracias. Pues en ese caso, digamos que el dolor de cabeza puede ser debido en sí a la trombosis venosa, que puede ser de forma aguda durante el desarrollo de la trombosis venosa o puede cronificarse. En ese caso sí es importante diferenciar. Obviamente hay patologías que pueden desencadenar dolores de cabeza que nosotros llamamos like, o sea, como si fuera una migraña, entre ellas puede ser que las trombosis venosas puedan desencadenar dolores de cabeza que se parecen a la migraña, pero pues que en sí son debidos a las trombosis venosas, aunque pues digamos que los dolores de cabeza de las trombosis suelen tener un comportamiento distinto. Si el dolor de cabeza que predomina en esta persona es un dolor de cabeza con criterios absolutos para migraña, pues se debe manejar como una migraña. Pero ahí ya tocaría evaluar si el dolor de cabeza es netamente por migraña o si se debe a una combinación de un dolor por la trombosis venosa de forma crónica. Entonces ya deberíamos escoger un tipo de medicamento distinto. Ángela Chantré desde Facebook nos pregunta: si se siente presión y dolor en un ojo y en toda la zona alrededor del mismo, ¿se puede considerar que es migraña? Uno de los síntomas que pueden presentar los pacientes con migraña es un dolor retroocular de las mismas características. En ocasiones estos pacientes pueden presentar dolor también en el ojo, sensibilidad facial, dolor al tocarse el cuero cabelludo. Como les dije al principio, los dolores de cabeza y en especial la migraña pueden tener una mezcla de muchos dolores de cabeza y no ser única y exclusivamente debidos a la migraña. Entonces sí es importante que nosotros podamos consultar al especialista, que hagamos una adecuada historia clínica, una adecuada anamnesis para poder establecer qué tipos de dolores de cabeza tienen los pacientes, si es un dolor de cabeza único, si está combinado, para poder instaurar el tratamiento, pero sí es habitual que tengan otros síntomas adicionales. Fluke Biomedical desde Instagram nos pregunta: causa de la cefalea tensional y riesgos. Bueno, la cefalea de tipo tensión es una cefalea que puede asociarse o no asociarse con compromiso de los músculos pericraneanos. Usualmente las causas pueden ser el evitar un patrón adecuado de sueño, el estrés, las incomodidades para dormir. También es considerada una de los dolores de cabeza primarios, así parecido a la migraña, en el cual pues evidentemente en este tipo de dolor de cabeza tampoco existe un sustrato estructural que nos pueda desencadenar el dolor. Obviamente si hay compromiso de los músculos pericraneanos, pues lo que se sugiere es hacer ejercicios de estiramiento siempre y cuando estén bien dirigidos, porque sabemos que también pueden tener riesgos. Medicamentos que puedan ayudar a mejorar el dolor de forma igual, transitoria, que es durante la crisis, y también existen medicamentos específicos para tratar el dolor de tipo tensión, al igual que como la migraña de forma crónica. Y la migraña y la cefalea tipo tensión suelen combinarse muy frecuentemente. Desde Instagram nos preguntan: ¿es normal que la migraña produzca vómito? Está dentro de uno de los criterios, es uno de los síntomas como específicos que nos ayudan incluso a saber que es la migraña, es el vómito y las náuseas. Desde Facebook: ¿la relación de la migraña puede resultar como reacción al calor? Sí puede el calor desencadenar el dolor de cabeza o empeorarlo, más que nada pensando en que la fisiopatología del dolor de cabeza es de la vasodilatación de los vasos en la cabeza, digamos de alguna manera, y el calor pues aumenta la vasodilatación. Entonces en este orden de ideas el calor puede generar aumento, incremento del dolor o desencadenante del dolor. Marcha Murillo nos pregunta: hola, hace días a la madrugada despierto con un dolor de cabeza como pulsaciones. ¿Puede ser migraña?
los dolores de cabeza que generan ciertos estados de alerta, como que sea el peor dolor de cabeza de la vida, que un dolor de cabeza vaya cambiando con el tiempo, que el dolor de cabeza lo despierte a uno durante el sueño, que genere síntomas asociados a fiebre, síntomas asociados a vómito incoercible, deben ser vistos en urgencias en los pacientes o en la consulta externa por neurología, porque pueden ser signos de alarma. Diana nos pregunta, ¿qué hacer cuando la migraña dura 3 días y no hay pastilla que sirva para disminuir el dolor? Cuando el dolor de cabeza se prolonga por encima de las 72 horas, se considera que es una migraña complicada y amerita que el paciente asista a urgencias. Esto se conoce como estado migrañoso o estatus migrañoso, en el cual pues evidentemente si los medicamentos que yo estoy tomando, que tomo usualmente para controlar mi dolor de cabeza, no me lo están controlando, pues lo más probable es que yo necesite medicamentos endovenosos o un enfoque distinto del dolor y yo debo consultar urgencias. Cuando tomo con el consumo de medicamentos para controlar el dolor supera las 3 veces en semana, debo consultar a urgencias el manejo del dolor. Carlos Guerra nos pregunta desde Facebook, ¿un dolor de cabeza sostenido de 2 días se puede considerar migraña? Más que el tiempo de duración de los síntomas son las características como tal de la cefalea. Sin embargo, si nosotros tenemos un paciente previamente sano que no tiene dolores de cabeza de forma rutinaria y que está presentando un dolor de cabeza prolongado, debe asistir a urgencias. Si el paciente que tiene migraña no puede controlar su dolor de cabeza con los analgésicos usuales, debe consultar a urgencias. Si el paciente con migraña presenta cambios en el patrón de la cefalea, del dolor de cabeza o signos de alarma como los que mencionábamos, debe consultar a urgencias. Tenemos la pregunta de Estefanía. ¿Es verdad que algunas bebidas oscuras ayudan a disminuir el dolor? Como les mencionaba, cada paciente es individual, ¿sí? Hay pacientes que, por ejemplo, el café les puede aliviar el dolor de cabeza, como hay pacientes en los cuales se lo puede exacerbar. Si el paciente no tiene una contraindicación adicional para tomar este tipo de bebida y ve que hay mejoría de los síntomas, pues digamos que de alguna manera se podría consumir. Sin embargo, pues hay que individualizar todos los pacientes y ver las contraindicaciones adicionales del consumo de bebidas oscuras. Amparito Cadena nos pregunta desde Facebook, doctora, ¿hay dolores de cabeza que son tensionales y afectan también el cuello? Yo me pongo hielo, ¿esto está bien? Como les mencionaba, los dolores de cabeza de tipo tensión se pueden asociar a compromiso de músculos pericraneales, en los cuales pues existe un dolor de cabeza que a veces inicia en el cuello y se irradia a la cabeza, o que es un dolor de cabeza que se asocia con cervicalgia, como el que menciona la participante, en el cual pues los estiramientos, hacer algo de terapia, puede ser que la colocación de hielo o calor pueda mejorar. Si el hielo mejora, pues hay que tener en cuenta, claro, que el hielo local nos puede quemar la piel, entonces lo que debemos hacer es pues alternarlo con momentos en los cuales no lo tenemos puesto y ver que no nos vaya a lesionar. Pero digamos que todas estas medidas también deben ser vistas, quizás si no por el médico especialista, al menos por el médico general, para comentarles si existe o no existe la posibilidad de otras asociaciones, que no sea solamente que la cefalea de tipo tensión esté asociada a compromiso de músculos pericraneales. Si ve que es frecuente, pues es importante consultar. Joaquín Rocío nos pregunta desde Facebook, en mi caso con migraña ningún medicamento le hace efecto, ¿qué se puede recomendar en estos casos? Es precisamente el objetivo de la charla, en qué casos debo consultar al especialista. Si yo veo que los ataques de migraña son severos, que se presentan en más de 6 episodios a la semana, que yo consumo analgésicos y no me está generando mejoría, que tengo algún tipo de alergia a los analgésicos, que tengo alguno de los cambios en el patrón de la cefalea, yo debo consultar al especialista para que sea él quien dirija el interrogatorio y me diga qué tratamiento específico puedo tomar. Cada paciente es diferente, todos tenemos antecedentes diferentes, comportamientos diferentes
y evidentemente cada manejo profiláctico es escogido dependiendo de toda la historia clínica del paciente, pero en este caso le sugiero consultar al especialista. Doctora, tenemos una pregunta de Claudia Patricia Balona. Buen día, doctora. ¿Qué debo hacer cuando el dolor de cabeza es fuerte y a la vez empieza a doler el cuero cabelludo y sientes hormigueo en la cabeza? Como mencionábamos, los dolores de cabeza de la migraña pueden relacionarse con otro tipo de sensaciones, con esa sensación de dolor en el cuero cabelludo, la sensación de aumento de la sensibilidad de la cara, dolor ocular, incluso a veces podemos tener lagrimeo, una sensación de que tenemos la cara hinchada, que son síntomas que se relacionan con la migraña. Sin embargo, si estos síntomas son de reciente aparición, es importante que consultemos al especialista y que nos diga si estos síntomas tienen alguna relación. Es importantísimo para nosotros como médicos valorar y examinar al paciente, saber que el paciente no tiene ningún tipo de déficit neurológico y valorar la posibilidad de que en estos pacientes haya necesidad de hacer un estudio distinto como una tomografía o una resonancia para poder establecer si no existen enfermedades concomitantes que estén empeorando o generando otro tipo de síntomas en la migraña. Bueno, doctora, y para ir finalizando con nuestra charla del día de hoy, tenemos una pregunta que recibimos por interno en Facebook. ¿Hay relación entre el colon y la migraña? Se ha relacionado mucho la migraña con la gastritis, con el síndrome de intestino irritable, pues porque de alguna manera en algunos de nuestros pacientes los dolores de cabeza tienen que ver con el estrés. Incluso hay algunos estudios que mencionan que la posibilidad de tratar el Helicobacter pylori como síntomas gástricos puede aliviar la migraña. Sin embargo, pues hay que mirar como todo el contexto del paciente, si probablemente este paciente lo que está sufriendo pues es de estrés crónico y que todos estos síntomas vengan relacionados y se puedan manejar. Bueno, doctora, para finalizar, nuestro doctor responde el día de hoy. ¿Nos puede regalar algunas recomendaciones para nuestros seguidores que están sufriendo de migraña en estos momentos? Bueno, es importante que nosotros consultemos a tiempo, como hablamos de los signos de alarma en dolores de cabeza, que sea mi dolor de cabeza más fuerte en toda la vida, que me despierte mientras estoy durmiendo, que el dolor de cabeza me despierte, que se asocia a síntomas que yo no tenía previamente, que el dolor de cabeza, el tipo de dolor, la sensación que yo siento, si es pulsátil, si es opresivo, cambie y varíe con el tiempo, cuando el dolor se cronifica. Hay que consultar. Los hábitos de vida saludables en todas las enfermedades son muy válidos. El ejercicio rutinario en la migraña es una de las pautas de tratamiento también. Una comida saludable, identificar qué alimentos me pueden generar aumento de los síntomas o desencadenante de los síntomas y aprender de alguna manera en los pacientes que son migrañosos crónicos, digamos que ya tienen identificados algunos síntomas que pueden predecir que les va a doler la cabeza: cansancio, disminución del apetito, aumento de la ingesta de agua, alteración en el patrón de sueño, que me sugiera a mí pues que es probable que me va a desencadenar una crisis y que debo quizás administrar un medicamento para prevenir el dolor de cabeza. Los síntomas de la migraña relacionados con el aura deben durar entre 5 minutos y 60 minutos. Si estos síntomas de aura, como las alteraciones visuales, la disminución de la sensibilidad, deben durar ese tiempo, y si ya yo veo que están sobrepasando los 60 minutos, pues es importante consultar, porque puede tratarse de una patología distinta o puede ser una de las complicaciones de la migraña que se denomina el infarto migrañoso. Cuando yo veo que mi dolor de cabeza, como algunos de los usuarios de Facebook nos han manifestado, no lo estoy tratando bien, me tomo muchos analgésicos y no mejoro, estoy tratando de cambiar mis hábitos de vida saludable y no estoy mejorando, pues es importante comentarle al médico general y que el médico general nos haga un tamizaje inicial, y en esos pacientes en los cuales amerite un tratamiento se puede instaurar, y el manejo de médico mejora el dolor de cabeza y mejora la calidad de vida del paciente.
Bueno, muchas gracias, doctora, por acompañarnos el día de hoy. Les recordamos a nuestros seguidores de Facebook y de Instagram que la primera parte de esta transmisión ya se encuentra publicada en nuestra fanpage de Facebook. Feliz tarde para todos y nuevamente gracias, doctora, por Muchas acompañarnos. gracias y feliz tarde para todos. Hasta la próxima. Hasta la próxima.